NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos amigos y amigas, otra vez juntos en La Voz del Pastor con nuestro Catecismo de la Iglesia Católica en el sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Tomemos entonces nuestro Catecismo, por favor todos, en el número 1450. Número 1450. Se acordarán que ya en nuestro encuentro anterior comenzamos a ver este apartado que nos habla de los actos del penitente. Y recordábamos, seguramente lo tenemos presente, que cuando éramos niños en el catecismo nos enseñaron cuáles son los actos o los pasos a dar para que el sacramento de la reconciliación y la penitencia, o como nosotros lo conocemos más, el sacramento de la confesión, sea un sacramento válido y que dé fruto en nuestra vida. ¿Se acuerdan los pasos? Primero decíamos el examen de conciencia, segundo el dolor de corazón, tercero el propósito de enmienda, proponernos no volver a pecar. Cuarto, la confesión, el decir los pecados al sacerdote. Y cinco, la expiación, o dicho en otras palabras, cumplir la penitencia que nos fuera impuesta. Son los 5 pasos entonces para que el sacramento de la reconciliación pueda ser válido y sobre todo que pueda dar fruto en nosotros, que para eso son los sacramentos, nos transmiten todos la gracia de Dios y es importante entonces celebrarlos bien para poder experimentar cómo algo dentro de nosotros poco a poco va cambiando y cómo la naturaleza divina, la vida divina va entrando también y va creciendo en nosotros. Y decíamos, en nuestro encuentro anterior habíamos comenzado ya con el primer paso, ¿no es cierto?, que es el examen de conciencia. Y decíamos que es muy importante el examen, hacer un buen examen de conciencia. Aquí en Arequipa hemos hemos publicado un pequeño manual, digamos así, con los pasos y también la forma de preparar una buena confesión. Si alguno quiere que se lo enviemos, basta que lo pida por internet a la Oficina de Comunicaciones y se lo podemos enviar para que lo tengan a la mano. Pues bien, entonces decíamos lo primero, el examen de conciencia. Es muy importante periódicamente detenernos a ver cómo estamos nosotros comportándonos en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, en el cumplimiento de nuestros deberes y también en nuestra relación con toda la creación, ahora que se cometen tantos pecados contra Dios, porque afectan a la creación, aquello que Dios ha creado para nosotros. Y decíamos que al hacer nuestro examen de conciencia, ¿no?, cuando uno se da cuenta de los pecados, tenemos 2 posibilidades, ¿no? Nosotros los cristianos me refiero, ¿no? Lo primero que se llama la contrición, a eso se refiere el número 1451 de nuestro catecismo. Nos explica muy bien, dice así: la contrición brota del amor que uno tiene hacia Dios, el amor. Cuando uno se encuentra con su pecado y le duele este dolor profundo del corazón por amor, entonces eso se llama la contrición, o otros le llaman la contrición perfecta, ¿no? Yo amo a Dios, yo soy testigo de ese amor que Dios tiene para conmigo, entonces me duele profundamente haber pecado, porque decíamos todo pecado es una ofensa contra Dios porque rompe el plan de Dios para conmigo. Entonces este dolor movido por el amor se llama la contrición. Y la contrición, fíjense, dice así el catecismo, por sí sola perdona todos los pecados veniales, pero incluso una contrición perfecta, este dolor perfecto del corazón movido por el amor, perdona también, fíjense lo que dice el catecismo 1452, perdona también los pecados mortales si comprende, si incluye la firme resolución de recurrir en cuanto sea posible a la confesión sacramental. O sea, imagínense ustedes, también es verdad que ya los cristianos, en la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros y poquito a poquito vamos llegando a una estatura espiritual determinada
Eso también es cierto, ya no cometemos pecados mortales, pues no es cierto, ya no cometemos pecados mortales, pero algunas veces todavía cuando estamos en ese proceso, todavía algunas veces tenemos unas caídas en pecados mortales que se llaman mortales, decíamos, justamente por eso, porque matan, o sea, realmente nos matan, nos destruyen, nos matan interiormente. Entonces, el arrepentimiento, repito, que brota del amor a Dios, con ese dolor de corazón y con ese deseo de confesarme en cuanto me sea posible, eso ya borra también mi pecado mortal, fíjense ustedes, y me restablece la comunión con Dios porque estoy decidido a confesarme. Pero luego está lo que se llama la contrición imperfecta o la atrición. La atrición, fíjense ustedes, es aquella que parte no tanto del amor de Dios o del amor hacia Dios, ¿no? Porque todavía tal vez estamos en un proceso de llegar a amar a Dios verdaderamente, sino, fíjense, dice así el catecismo, nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor a la condenación eterna. O sea, yo no quiero irme al infierno. Entonces me doy cuenta que he cometido un pecado y me arrepiento porque sé que si me muero en pecado mortal me puedo ir al infierno. Entonces, este arrepentimiento, que no es tanto movido por el amor a Dios, sino muchas veces por el amor a uno mismo, que no se quiere condenar, pero también, dice el catecismo, fíjense, es también un don del Espíritu Santo, es un don de Dios. El hecho de arrepentirnos es siempre, siempre, siempre es un don de Dios. Y entonces, ¿no?, nos impulsa a la confesión, a ir a buscar al sacerdote para confesar nuestros pecados. El siguiente paso hacia una confesión válida y fructífera nos la da el catecismo en el número 1455, y vamos a avanzar hoy día, que es la confesión de los pecados. He hecho mi examen de conciencia, he visto mis pecados, me he arrepentido, mi corazón está dolorido, el siguiente paso es, voy a buscar un sacerdote para confesarme. Y esto es muy importante porque hay algunos que dicen, no, ¿para qué me voy a confesar como un hombre? Yo me confieso directamente contra Dios. Eso, queridos hermanos, eso no es católico. Y eso no es el modo en que Jesucristo ha establecido la vía ordinaria para el perdón de nuestros pecados. El catecismo nos lo recuerda muy bien en el número 1455. Nos dice, empezando, una cosa muy importante. Por la confesión, el ir a confesar mis pecados a un sacerdote, dice, el hombre ya se enfrenta a sus propios pecados, ¿no?, y asume su responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia, porque no nos olvidemos de esto, lo hemos dicho ya anteriormente, todo pecado atenta contra Dios, pero atenta también contra la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Aunque sea un pecado oculto, que nadie lo haya visto, que lo haya cometido yo en el secreto de mi corazón, un juicio, una murmuración, una condenación al otro en lo profundo de mi corazón, sin que lo haya exteriorizado, aún así atenta contra Dios y atenta contra la Iglesia y rompe nuestra comunión con Dios y contra la Iglesia. Entonces, dice así el catecismo, cuando yo voy a confesarme estoy asumiendo mi responsabilidad y estoy afrontando mi realidad de pecado. Y de esta manera, dice el catecismo, fíjense, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia. El confesar nuestros pecados nos abre a Dios, pero nos abre también a la comunión. Es un retorno a la comunión de la Iglesia y que nos posibilita un nuevo futuro. O sea, otra vez nos abre a la esperanza. ¿Y por qué confesarnos ante un sacerdote? Lo explica bien el catecismo, el número 1456. Porque así lo ha establecido Jesucristo. Esto no lo hemos inventado los hombres, no, esto lo ha establecido Jesucristo. Fíjense lo que dice el catecismo, lo dice muy bonito citando el Concilio de Trento, ¿no? Dice, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Volveremos sobre el ministro un poquito más adelante, pero ya nos anticipa el catecismo esto, que la confesión se hace no directamente uno con Dios, sino se hace ante un sacerdote. ¿Y en qué consiste este segundo paso, que es lo que se decía antes de la confesión de boca, es el decir mis pecados a un sacerdote? Consiste en esto. Primero, es necesario y obligatorio para que la confesión sea válida y dé fruto en nosotros, confesar, decir
todos los pecados mortales que hemos cometido desde la última vez que nos confesamos. Todos los pecados mortales. Incluso, aun cuando no es obligatorio, es conveniente también decir los pecados veniales. Vamos otra vez a nuestro catecismo, el número 1456, citando el Concilio de Trento. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de los que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, aun si se trata de pecados muy secretos, muy secretos. Porque dice también el catecismo que muchas veces estos pecados secretos muchas veces son los que más daño nos hacen, porque como son secretos, son ocultos, podemos pasarlos de largo, nadie se ha dado cuenta, pero por dentro nos van carcomiendo el alma, nos van carcomiendo el corazón, es como un cáncer que se va extendiendo poco a poco dentro de nosotros. Esta confesión de los pecados, que decíamos son todos los pecados mortales y convienen también los pecados veniales, la Iglesia nos dice que por lo menos, lo debemos hacer una vez al año, por lo menos. Claro, eso es lo mínimo. Nosotros, que queremos ser buenos cristianos, no nos vamos a limitar a lo mínimo, ¿no es cierto? A limitar a lo mínimo. Pero eso es lo mínimo, confesarse una vez al año. Nos enseñaban cuando éramos pequeños y comulgar por lo menos una vez al año también, se decía antes, en Pascua Florida, no sea la Pascua de la Resurrección. Pues bien, fíjense, mínimo confesarse una vez al año. Pero, también nos dice el Catecismo, si uno es consciente de estar en pecado mortal, no puede comulgar en la Santa Misa. Eso se llama una comunión sacrílega. Entonces, si bien por un lado, en mínimo, tengo que confesar una vez al año, por otro lado, es natural que nos confesaremos todas las veces que sea necesario cuando hemos cometido pecados mortales. ¿Para qué? Para poder comulgar. Es muy importante en la Santa Misa acceder a la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es fundamental, es una cosa que va intrínseca a la celebración de la Eucaristía. De hecho, son pocos los hermanos que por alguna razón que está muy por encima de sus posibilidades, a lo mejor no puedan acceder a la confesión y a la comunión sacramental. Pero bien, para ellos podemos pensar en otros modos. Pero para la mayoría de nosotros los cristianos, que tenemos esta posibilidad, es muy importante confesarnos con frecuencia para poder comulgar santamente, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que esto nos hace tantísimo bien. Pero la vía normal, ordinaria, ¿cuál es? Es confesarnos antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Continuamos después de una breve pausa. Decíamos entonces los momentos de la confesión, mínimo, una vez al año, es lo mínimo, ¿no es cierto? Pero lo ordinario es confesarnos por lo menos cada vez que hemos cometido algún pecado mortal para que luego podamos comulgar. Sin embargo, no hay que esperar a cometer un pecado mortal, ¿no es cierto? Y me imagino que ya la mayoría de nosotros, en la medida en que vamos creciendo, decíamos, en esta estatura cristiana, ya no cometemos pecados mortales. Entonces, aun cuando los pecados veniales nos quedan perdonados y nos quedan borrados con un arrepentimiento de corazón, incluso escuchando la palabra de Dios, también nos quedan borrados los pecados veniales, pero aún así es conveniente, es bueno para nosotros confesarnos con frecuencia, confesar nuestros pecados veniales con frecuencia. Dice así el Catecismo, fíjense, dice, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia, mediante este sacramento, el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser también él
misericordioso. Por eso, queridos hermanos y hermanas, no dejemos pasar el sacramento de la reconciliación, no dejemos de ir a confesar nuestros pecados. Yo siempre digo a los sacerdotes que deben que estar muy disponibles para confesar los pecados. Y ya desde el año pasado, que con motivo del Año de la Misericordia pusimos los confesionarios en el atrio de la catedral para acercar el sacramento a los peatones, a los que pasan, y ahora hemos continuamos, y también hay a lo largo de la jornada sacerdotes en el atrio de la catedral para escuchar nuestras confesiones, pero además en las parroquias, el párroco, el vicario parroquial, han de estar siempre disponibles para la confesión, para escuchar nuestros pecados. Por eso, queridos hermanos, yo quiero unirme a la recomendación que siempre ha hecho la Iglesia y pedirles a ustedes que por favor se confiesen con cierta frecuencia, porque ya van a ver que cuando uno se va confesando verdaderamente arrepentido y va diciendo sus pecados, aunque sea otra vez, poquito a poquito uno va siendo espiritualmente fortalecido y la vida divina también va creciendo en nosotros, porque no nos olvidemos de esto, que todo sacramento, también el sacramento de la confesión, es un canal privilegiado a través del cual Dios introduce en nosotros su vida divina. Por eso, cuando uno se confiesa con cierta frecuencia, uno de los frutos, ¿saben cuál es? La alegría. Está siempre contento, porque experimentar el perdón de nuestros pecados, queridos hermanos, nos alegra. Saber que tenemos este Dios tan bueno, que está siempre pendiente de nosotros y que nunca se cansa de perdonarnos. Antes de pasar al siguiente punto, una breve advertencia. Miren, muchas veces pasa, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y a otra gente de buena voluntad, pero sobre todo a los jóvenes, ¿saben lo que les pasa? Que la etapa de la adolescencia y la juventud es una etapa un poco difícil, ¿ya? Porque solemos ser muy vulnerables, es parte de nuestra naturaleza humana, y hay ciertos pecados, digamos así, que nos afectan más o ante los cuales somos más débiles en esta etapa de la vida. Y entonces, muchas veces el demonio nos engaña o quiere engañarnos. Y sabe lo que nos dice: ¿para qué te vas a confesar si otra vez vas a volver a pecar? No sé si alguna vez les ha pasado eso a ustedes. A lo mejor con algún pecado, que el demonio te dice, si otra vez lo vas a hacer, si estás ya varios años haciéndolo, le estás tomando el pelo a Dios. Esto es lo que nos quieren hacer. Le estás tomando el pelo a Dios. Mejor no te confieses. Primero deja de pecar y después te confiesas. Eso, queridos hermanos, es un engaño enorme. Es un engaño enorme. Ya Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si me hace una ofensa? Y Jesús le responde a Pedro: 70 veces 7. ¿Qué significa? 7, en los términos bíblicos, es el número de la perfección. Si Jesús no solamente dice 7, sino 70 veces 7, significa siempre. Y si Jesús le enseña a Pedro a perdonar las ofensas siempre, cuánto más Dios, cuánto más Jesús, que es Dios, nos perdonará a nosotros cada vez que nos arrepentimos y que vamos a confesarnos. Por eso no le estamos tomando el pelo a Dios cuando nos confesamos siempre el mismo pecado. No le estamos tomando el pelo a Dios. Si yo cometo un pecado y me arrepiento y deseo en mi corazón no volver a pecar, eso se llama el propósito de enmienda, entonces tengo no solamente el derecho, sino casi te diría incluso el deber de confesarme. ¿Para qué? Para que otra vez, entrando en la comunión con Dios, la vida divina crezca en mí. Y les digo una cosa, si alguno está en esa situación, se lo digo, haga la prueba. No se esté angustiando. Pecado, confesión. Pecado, confesión. Y ya van a ver cómo poco a poco se van fortaleciendo en la lucha con el pecado. Se van fortaleciendo en la lucha con el pecado. Y el día que menos lo piensan, ya no vuelven a caer en el mismo pecado. Y pasan los años y ese pecado ha sido curado, porque el sacramento de la penitencia, nos lo dice también el catecismo, tiene un poder de sanación, un poder de curación. El sacramento de la penitencia no es un tema jurídico, como que yo me paso la luz roja, entonces tengo que pagar una multa para poder seguir manejando mi carro. No es eso, el sacramento de la penitencia es algo mucho más profundo. Es Dios que acontece en mi vida, acontece con su amor, con su misericordia, con su gracia, y actualiza para mi penitente, para mí, el misterio pascual. Carga a Jesucristo con mis pecados, los clava en la cruz, los destruye en la cruz, y a cambio de mis pecados me da su Espíritu Santo,
me restablecen la comunión con Él y con la iglesia. Y entonces tenemos ya, primer paso, examen de conciencia. Segundo paso, dolor de corazón. Tercer paso, el propósito de enmienda, el deseo de no pecar más. Cuarto paso, confesar mis pecados a un sacerdote. Quinto paso, una vez nos hemos confesado, el sacerdote nos impone una penitencia. Esto es muy importante. El sacerdote nos impone una penitencia. La penitencia que el sacerdote nos impone es una ayuda que nos da la iglesia o que nos da el Señor a través de la iglesia para unirnos a Jesucristo en la expiación de nuestros pecados. Y aquí los invito a leer del número 1459 y el 1460, donde el catecismo lo explica muy bien. Yo quisiera decirlo, digamos así, en breves palabras. Nuestros pecados, queridos hermanos y hermanas, han sido perdonados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo sube a la cruz voluntariamente, porque Él siendo Dios podría haber evitado esa muerte, pero Jesús sube a la cruz porque sabe que es el medio, el instrumento que su Padre ha ideado para que Él nos redima a todo el género humano. Cuando Jesucristo sube a la cruz, se ofrece Él voluntariamente en sacrificio a su Padre para el perdón de nuestros pecados. Y esa sangre derramada en la cruz, ciertamente, es una sangre redentora. Jesucristo ha pagado por tus pecados y por los míos, ha pagado por nuestros pecados. Entonces, ciertamente, Él ha expiado por nuestras culpas. Pero, sin embargo, Dios es tan grande, Dios es tan bueno, fíjense, es tan santo que no ha querido dejar las cosas ahí. Ya para Él eso sería suficiente, pero ha querido darnos a nosotros también la ocasión de poder participar junto con Cristo en la expiación de nuestros pecados. Es decir, es un honor enorme que Dios nos trate de esta manera, que Dios nos respete y nos valore tanto, que nos dé también a nosotros esa oportunidad de participar en la expiación de nuestros pecados. Y justamente uno de los medios para expiar nuestros pecados es la penitencia que el sacerdote nos impone, nos dice en el sacramento. El catecismo nos dice así, esto sobre todo vale para los sacerdotes, pero también muchos de ustedes que me escuchan, que son agentes pastorales, es bueno que lo sepan. Dice así, la penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente. O sea, cuál es la situación de esta persona concreta. No es que tenemos como una tarifa, ¿no? A tal pecado, no es eso, hay que ver la situación concreta del penitente y su posibilidad también de cumplir la penitencia que, digamos así, se le quiera imponer. Debe corresponder la penitencia, dentro de lo posible, a la gravedad y a la naturaleza del pecado cometido. Y puede consistir en la oración, que muchas veces es lo que nos mandan a hacer los sacerdotes, ¿no? Un tiempo de oración, o en ciertas ofrendas, o servicios al prójimo, o privaciones voluntarias, ciertos sacrificios, etc. Pero sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Fíjense qué cosa tan bonita. Es decir, el sacerdote nos impone una penitencia que muchas veces es una oración, ¿no es cierto? Pero nosotros, conscientes de nuestros pecados, podemos también expiar junto con Cristo. Es una cosa bellísima, una cosa tan bella, ¿no? Expiar junto con Cristo este mal que hemos cometido. ¿Y cómo lo hacemos? Ya nosotros mismos, haciendo alguna ofrenda, nosotros mismos alguna privación voluntaria, un ayuno, y sobre todo, como dice el catecismo, llevando con paciencia, con humildad y con amor la cruz, los sufrimientos que nos toca atravesar a lo largo de la vida en distintos momentos y algunas veces sufrimientos que son permanentes por situaciones en el hogar, por precariedad económica, por una enfermedad, por nuestro propio mal carácter, lo que fuera. Entonces el ir aceptando esta cruz, ir cargando con ella, nos ayuda también a expiar nuestros pecados. Pero, y ya con esto quiero terminar, hay unos pecados que sí requieren algo más. Fíjense, ¿qué es lo que requieren? El número 1459 dice así, muchos pecados causan daño al prójimo.
es preciso hacer lo posible por repararlo, por repararlo. Entonces, por ejemplo, si uno ha robado, ¿no es cierto?, se ha tomado un bien ajeno, se ha hecho un daño al prójimo, lo ha dejado sin una parte de su patrimonio, aunque sea grande o pequeño, entonces está llamado a devolver lo robado. Si uno ha hablado mal del prójimo, ha difamado al prójimo, o peor todavía, si lo ha calumniado, esto es muy importante, entonces está llamado a reparar la fama que le ha quitado al prójimo. Está llamado, imagínense ustedes que una persona calumnia a otra, calumnia, dice sí, porque yo sé que ha hecho tal cosa, cuando es mentira, cuando no lo ha hecho, eso es gravísimo. Esos pecados son pecados muy graves, son pecados mortales, hermanos. Entonces, claro, una obligación mía, si yo me doy cuenta que he cometido esto, lógico es llamar a la persona que, oye, ¿sabes qué? El otro día te dije esto, mira, perdóname, no te lo debí decir, porque no me consta o porque no es así. Claro, da vergüenza, ¿no es cierto? Pero esa misma vergüenza es penitencia. Esa misma vergüenza nos purifica y aparte hacemos un acto de justicia si hemos calumniado a alguien. Por eso, queridos hermanos, termino invitándolos a releer esta parte del catecismo. Fíjense, es tan bonito y hemos visto los 5 pasos para tener una buena confesión, ¿no es cierto? Releerlos con calma y aplicarlos en nuestra vida cotidiana. El sacramento de la confesión es un sacramento bellísimo, es una cosa bella experimentar este perdón de Dios santamente, es una cosa bella participar en la expiación de nuestros pecados, es una cosa bella restituir la fama del prójimo si se le hemos quitado, es una cosa bella vivir santamente con el Señor. Los invito a releer todo esto y a ver cómo lo vamos aplicando cada vez mejor en nuestra vida, acogiéndonos a esa misericordia de Dios que no tiene límites, que no tiene confines. Que los bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La voz del pastor.